Seguimos en este tiempo de radio, estábamos escuchando un intervalo musical de Barak, con poder el tema, pero en esta tarde seguimos con este momento de radio, ¿sí? Estamos queriendo aprovechar bien el tiempo que tenemos en el espacio de radio que tenemos aquí en la 96.3 y para poder compartir con usted algunos pensamientos, algunas directivas de parte de Dios a través de su palabra, para poder de esa manera comenzar a tener una oportunidad, por así llamarlo de alguna manera, de poder acercarnos con el Señor y reconocer nuestra necesidad en Dios. El día de ayer hemos comenzado a tocar o a continuar con un tema muy importante. Semanas anteriores, días anteriores, estuvimos hablando sobre todo lo que respecta a manifestaciones o hacia temas de libertad, de liberación, y estuvimos tocando temas muy importantes en lo que concierne a nuestra vida y a nuestra familia. Pero en el día de ayer hemos comenzado a tocar un tema muy candente dentro de la iglesia y creo que muy pocas veces se habla del tema, y no porque uno no quiera, sino porque a veces desconocemos a qué nos referimos o a qué tenemos que comenzar a trabajar o a actuar. En esta tarde me gustaría con usted compartir el capítulo del Evangelio de Marcos, así yo parafraseo el versículo número 12, voy a parafrasear para poder aprovechar bien el tiempo que nos resta. En Mateo capítulo 24, versículo número 12, las escrituras nos señalan a nosotros que la maldad irá en aumento tiempo tras tiempo, avanzado el tiempo irá en aumento y el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Ahora Mateo profundiza lo que nosotros hoy estamos viviendo en esta actualidad, en este tiempo. Con el pasar de los tiempos, la maldad del hombre, la maldad en el mundo ha aumentado y el amor ha comenzado a enfriarse, a menguar. Y a base de esto me gustaría hablar con usted con respecto a lo que anoche empezamos a tocar, el tema de la iniquidad en la iglesia. Lo primero que me gustaría tenerlo muy claro con usted es poder diferenciar lo que es la iniquidad con el pecado con la iniquidad. Muchas veces nosotros hablamos de la iniquidad y lo usamos como el pecado mismo, cuando el pecado es otra cosa y la iniquidad va mucho más allá que el simple pecado que hemos podido cometer o hemos podido ponerlo en acción o en práctica en nuestras propias vidas, ¿sí? El pecado es, en pocas palabras, es la transgresión a las leyes de Dios, es la transgresión a la ley de Dios. Eso es el pecado. El pecado es todo aquello que transgrede las leyes divinas, las leyes de parte de nuestro Dios. El pecado es lo que hace que nosotros cometamos algunas faltas en la vida y podamos de esa manera apartarnos. La Biblia dice que el hombre desobedeció y cometió desobediencia en el huerto del Edén, y por causa de esa desobediencia entró la muerte al mundo entero. Y el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo, nos relata en el capítulo número 6, verso número 23, lo siguiente, que dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, repito acá, el pecado es toda transgresión a las leyes divinas, a las leyes de parte de nuestro Dios. Pero ahora, ¿qué sería entonces la iniquidad? La iniquidad es la raíz de todos los males. Es la base principal donde todo pecado reside, donde todo pecado comienza a aflorar, donde todo pecado es visible. Es decir, de que podemos renunciar al pecado, podemos renunciar a la desobediencia, podemos renunciar al alcoholismo, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la prostitución, a tantas otras cosas más que el hombre o la mujer puede llegar a practicar o llevar a cabo, pero no estamos combatiendo la raíz misma. Como para que usted pueda entender lo que vamos a compartir ahora en estos minutos, y la semana que viene seguiremos hablando del tema, para que usted entienda bien esto. Cuando hay un árbol que está obstruyendo en su casa o produciendo algún daño, o usted está queriendo edificar, pero justamente hay un árbol en un lugar determinado de su propiedad, usted lo destronca, usted lo va a derribar, lo va a sacar, pero si de pronto queda en el lugar donde estaba el árbol, supongamos que estaba en el patio de su casa y usted quiso ampliar el patio de su casa, pero en el lugar donde estaba el árbol se quedó profundamente un pozo profundo, pero en ese lugar quedó una raíz. De pronto usted va a comenzar a notar con el transcurrir del tiempo que nuevamente el árbol que fue sacado, destroncado del lugar, volvió nuevamente a brotar allí. ¿Por qué? Porque hubo una
raíz. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que es diferenciar entre el pecado y la iniquidad, diríamos que es esa raíz que es parte esencial para que el árbol permanezca firme en la vida de una persona o en la vida familiar de una persona. Aún la iniquidad puede llegar a afectar tus propias finanzas. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante a través de estos micrófonos y en nuestra congregación de Ameguino 208. Entonces, teniendo claro este pensamiento, podríamos decir que la iniquidad es, de acuerdo a su original griego, la iniquidad es todo aquello que produce maldad. Si nosotros vamos a la Biblia y nos basamos al capítulo, por ejemplo, a Éxodo 20, verso 5, donde habla de los mandamientos, y Deuteronomio, capítulo 5, versículo número 9, que casualidad también habla de los mandamientos, vamos a ver nosotros allí una expresión en este versículo bíblico. Vamos a anotar acá algo muy importante, que en ambos versículos bíblicos dice la palabra del Señor lo siguiente, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. En ninguna expresión bíblica habla del pecado, sino que habla de la maldad misma. Quiere decir entonces que la iniquidad es la maldad. Y si nosotros nos basamos en esta tarde a lo que es la iniquidad, podríamos decir que la iniquidad en el hebreo, por ejemplo, habla, su significado original es maldad, vanidad o perversidad. Y también habla de actuar de manera perversa, pervertir algo o corromper algo. Cuando estamos hablando de la iniquidad, entonces estamos diciendo que la iniquidad, la base de todo pecado, hace de que lo que debería crecer perfecto, derecho, correcto, comienza a tener un aspecto torcido o deformado. Entonces, lo que hace la iniquidad es deformar lo que Dios creó perfecto. El hombre y la mujer fue creado a la imagen de un Dios todopoderoso. La raíz, que hablamos de la iniquidad, la raíz de todo pecado, la raíz de todo pecado. La Biblia dice que nosotros estamos injertados a la vid verdadera, como pámpano está injertado a la vid verdadera. La vid verdadera habla de Cristo Jesús. Entonces, cada pecado está injertado a una raíz. Mira hasta dónde el diablo imita a Dios, porque si la vid verdadera es Cristo, la raíz, el árbol donde cada uno de los pecados que cometemos en la vida está conectado a la iniquidad, hablando del pecado mismo o de esa raíz, de ese árbol que deforma todo lo perfecto de Dios. En muchas oportunidades hablamos de la maldad o iniquidad, sin entender que ambas son las raíces de todo lo que nosotros es ambas cosas. La maldad o la iniquidad, hablando de uno solo mismo, claro está, es la raíz de todo aquello que pervierte al hombre y que lleva al hombre a cometer actos deshonrosos, no tan solo contra su propio cuerpo, sino que también la iniquidad hace de que el hombre, escuche bien esto, el hombre, la mujer, cuando comete pecado de iniquidad, hace que se produzca una ofensa al honor de alguien. Cuando nosotros cometemos actos deshonrosos de tal manera, cuando tenemos actos deshonrosos, pecado de lascivia, desórdenes sexuales, donde muchas veces se practican aún, ¿no es cierto?, actos sexuales de a dos, de a tres, de a cuatro, perversidad morales, estamos hablando de que estamos deshonrando o estamos denigrando a la persona de Dios en el hombre. Es decir, que nosotros decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero cuando cometemos actos deshonrosos, estamos deshonrando a aquella persona a la cual nosotros llamamos Dios. Entendamos esto, y eso es lo que produce la iniquidad en la vida del hombre. Tuerce al hombre, lleva, distorsiona, pervierte a la humanidad misma para poder llevar y cometer pecados deshonrosos que deshonren a Dios mismo. Muchas veces llevamos a cabo actos deshonrosos que perjudican. Escuche bien esto, en este tiempo de radio que nos estás tocando todavía tener acá. Decimos que entonces que a lo que comúnmente llamamos maldad es la semilla misma que el diablo puso en el corazón del hombre. Hay muchas personas que están escuchando en la radio en esta tarde y a ellas le pido que me perdone de mil maneras posibles, si es posible, y que no se aparte de su receptora, y aquellos que están sintonizando vía internet por el Face, tampoco por favor abandonen este espacio de radio por un momento.
Y que vengámonos a pensar en un momento y hagamos conciencia de nuestros propios actos. Hablamos de Dios, decimos ser hijos de Dios, pero actuamos contrario a lo que la palabra de Dios está estableciendo para que nosotros podamos conducirnos de una manera íntegra a la presencia del Padre. Entonces, fíjese acá algo importante. Hay muchas personas que se gozan viendo sufrir a alguien y hacen de todo, y para poder perjudicar a alguien, para poder perjudicar el honor, para poder perjudicar la dignidad de alguien, mienten de una manera perversa, mienten de una manera tan malvada que hasta ellos mismos se creen en sus propias mentiras, en sus propios engaños y producen de una manera u otra daños que perjudican notablemente el honor y la dignidad de una persona. Entonces nosotros estamos hablando de que esa es la semilla que el diablo puso en el corazón del hombre, que el diablo puso en el corazón de una mujer para poder de esa manera gobernar la vida. Podríamos decir, por así decirlo, por así nombrar algo, por así agregar algo más en todo este comentario, que sería como el trono de Satanás en el corazón de una persona, dando origen a todo aquello que afecta al hombre mismo y por ende a generaciones enteras. Lo que nosotros hoy estamos haciendo puede llegar a repercutir a favor o en contra de nuestra propia familia. Fíjese algo importante acá. Fíjese algo importante. Cuando nosotros cometemos pecado, cometemos alguna falta, que transgredimos la ley de Dios, afecta en manera directa a las generaciones que salen de nosotros. Es decir, nosotros como padres somos la puerta, ¿sí? Somos los que abrimos la puerta a todo aquello que podría llegar a afectar mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos y a generaciones siguientes. Es decir, de que nosotros, el paso que damos en la vida, la actitud que nosotros podamos tener, puede llegar a repercutir a favor o en contra de las generaciones que salieron de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tatranietos y las generaciones que seguirán llegando. La maldad es transmitida desde el hombre. Me escucha esto, es muy importante, porque quiero romper acá un paradigma que muchas veces nosotros como religiosos o como pastores vamos a nombrar ambas cosas, porque a veces actuamos de manera religiosa y a veces actuamos de manera espiritual. Cuando actuamos por nuestros propios medios, por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia forma de pensar, estamos actuando de una manera religiosa. Cuando actuamos de acuerdo al propósito de Dios en la vida, nos estamos dejando gobernar por el Espíritu Santo. Entonces, en esta tarde yo quiero romper un paradigma, sí, que tanto usted como yo los podemos llegar a tener, o pudimos haber tenido en un momento, pero hay otras personas que todavía mantienen este paradigma. Escuche bien, la maldad es transmitida al hombre desde el mismo momento de su gestación y su propósito es corromper el pensamiento del hombre, desviándolo de todo lo que es justicia, amor, verdad y todo lo que es Dios. Escuche esto. Muchas veces nosotros decimos, un niño no tiene pecado. Un niño no puede, un niño de 1 año, de 2 años, no tiene pecado. No, la inocencia de la criatura, sus actos de inocencia muchas veces cautivan el corazón nuestro y nos lleva a prestar atención a esos niños y nos reímos con esas pequeñas travesuras que hacen porque están teniendo experiencia en la vida. Comenzaron a caminar recién, se tropezaron, se cayeron y están allí haciendo sus mínimas travesuras que muchas veces nosotros como padres, como abuelos o como familiares conocidos de alguien que tenga una criatura, nos gozamos al ver y nos enamoramos de esa criatura. Pero muy adentro de esa criatura reside algo que fue transmitido por el padre y por la madre en el mismo momento de la gestación de la criatura. Genéticamente, científicamente hablando, hay un 50% de la madre y un 50% del padre en el feto que fue concebido en el vientre de la madre y que pronto a los 9 meses saldrá a la luz y será un ser humano más. Es decir, de que ese feto no es una casualidad en la vida, no es algo malo, sino que desde el mismo momento que comienza a tener vida la unión del óvulo con el espermatozoide, hay allí una transmisión de conocimientos y de antecedentes familiares de ambos lados, de papá y de mamá. Entonces, llegado el momento, si el padre de familia no se vuelca al corazón, no se vuelca a Dios, no se vuelve de todo corazón a su creador, pidiendo perdón por
por la falta, pidiendo perdón por maldiciones ancestrales, de familias y familias y familias que han venido y que están detrás nuestro. No sabemos ni siquiera, conocemos nuestro árbol genealógico, no conocemos totalmente quiénes fueron antes que nosotros dentro de nuestra familia, ni siquiera conocemos los antecedentes de familias anteriores de nuestros antepasados, por lo que es conveniente que nosotros declaremos la bendición de Dios en nuestra vida y podamos romper con toda atadura, con toda transmisión de conocimiento, con todo derecho legal que el diablo pueda tener en la vida de cualquiera de nosotros hoy. No importa si usted no lo conoció a su tatarabuelo, lo importante es que usted venga al conocimiento de Cristo y al llegar al conocimiento de Cristo, usted pueda romper con esa estructura del diablo. Vuelvo a insistir en esto. Quiero romper con el paradigma que muchos pensadores, muchos predicadores, muchos expositores de la palabra dicen: el niño nace sin pecado. No, el niño nace con una genética pecaminosa, con una naturaleza adámica que debe ser rota por parte de los padres. Y cuando la criatura va teniendo conocimiento, cuando la criatura va desarrollando sus sentidos, cuando la criatura tiene la capacidad de comenzar a aprender algo nuevo, es la obligación de los padres de instruir a los niños en la palabra del Señor conforme a lo que dice las Escrituras, para que luego, después de viejo, no se aparte de ello. Es decir, de que somos nosotros los que vamos a quebrantar toda herencia en la vida de nuestros hijos. Yo recuerdo el día que quedó mi nuera Malena embarazada de mi primer nieto Bautista. Yo estaba pasando por una etapa de 21 días de ayuno, vuelvo a mi casa, me quedo encerrado en el salón de la iglesia, atendía la obra en Florencia, vuelvo a mi casa después de esos 21 días de ayuno, y cuando llego a mi casa íbamos a preparar algo para comer a la noche, viene mi nuera y yo le digo: detente, hija, por un momento, y quiero que hagas algo, comiences a girar un poquitito, date vuelta, quiero observarte, hija, quiero verte cómo estás. Y la pancita de ella se estaba queriendo darse a notar cada vez más. Entonces le digo: allí tú me miras, por favor, y quédate enfrente por unos instantes. ¿Y sabe lo que hice? Le dije a mi hija: quiero que avance. Sí, mi hija, mi nuera, avanza por favor donde yo estoy. Yo estaba sentado en la punta de la mesa, y cuando ella se acerca a mí, yo oro por el vientre de ella y por mi nieto que estaba viniendo en camino, y rompí toda herencia, rompí toda maldición, oré a favor de mi nieto. Y sabe que nació mi nieto sano, nació mi nieto con mucha salud hasta el día de hoy. Lo mismo hice por mi segundo nieto, mi nieta que es Alma, también de parte de Malena y parte de Esteban. Y lo mismo haré el día de mañana cuando mi nuera Carla nos dé la noticia, la grata noticia de que está esperando su primer hijo. Lo mismo haré. Es decir, de que hasta el día de hoy con mi esposa tenemos por costumbre hacer algo. Todos los días pedimos a Dios misericordia. Todos los días rompemos maldiciones. Todos los días rompemos yugo. Todos los días quebrantamos maldiciones ancestrales y generacionales en la vida de nuestra familia. ¿Y sabe por qué, mi estimado que me está escuchando y me está observando en esta tarde? Porque mi esposa y yo, principalmente yo, como varón de la casa, como sacerdote de mi familia, tengo la responsabilidad de poder cerrar puertas y quitarles derecho al diablo y a todos sus demonios. Cuando nosotros no actuamos en este sentido, cuando nosotros no hacemos esto, no tomamos esta actitud y esta responsabilidad ante Dios, le estamos dando derecho legal a Satanás y a todos sus demonios de seguir gobernando nuestra familia. Por eso hay familias de cristianos que están pasando por crisis, que están pasando por problemas. Por eso hay familias de cristianos de que sus hijos se están drogando, se están prostituyendo, están alcoholizándose, están teniendo actitudes equívocas. Por eso hay hijos de cristianos, de hijos de Dios, que están teniendo actitudes equívocas en la vida y están teniendo un desenfreno en su poca edad. ¿Sabe por qué? Porque como padres de familia no estamos tomando las medidas necesarias ante los ojos de Dios de poder cerrar las puertas al adversario. Y como dije la semana pasada, el jueves pasado, en este mismo micrófono, estamos predicando mal la palabra, estamos instruyendo de una manera equivocada la palabra, nos ocupamos de enseñar lo que nosotros queremos, no lo que la Biblia está queriendo que la gente pueda entender y la gente pueda escuchar. Sabe que este es el tiempo donde debemos romper maldiciones, donde debemos declarar la bendición de Dios, donde debemos asentar la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, crear un ambiente de atmósfera, crear un ambiente familiar, crear una atmósfera de reino, poder establecer la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que la iniquidad es la
suma de todos aquellos pensamientos y desorden del hombre, que sería la suma de la maldad que hoy hay en el corazón del hombre. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hijos, cada uno de nosotros daremos cuenta ante Dios de la vida familiar que nosotros tenemos hoy. Así como dice la carta a los Hebreos, que la iglesia, los hijos de Dios, aquella grey, los que están congregando deben obedecer y sujetarse y deben seguir e imitar la fe de los pastores. Aquellos que van a rendir cuenta ante Dios por la vida de ustedes, así cada uno de nosotros como padre de familia vamos a rendir cuenta a Dios el día que Cristo venga a buscarnos de lo que nosotros hemos declarado, de lo que nosotros hemos hecho, de las actitudes nuestras en nuestros hogares, de cuáles fueron nuestros pensamientos, qué legado le hemos dado a nuestros hijos, qué transmisión de conocimiento de la palabra le hemos entregado a nuestros hijos, qué herencia espiritual estamos dejando. Eso vamos a darle cuenta el día de mañana a nuestro Dios cuando Él venga a buscar a la iglesia. Pero hoy nosotros estamos a tiempo de poder remediar todo este error. Usted va a decir, mis hijos son adultos, mis hijos ya han crecido, pastor, mis hijos algunos de ellos son abuelos. ¿Sabe qué? No hay problema acá. Cuando el corazón del padre y de la madre, cuando el corazón del sacerdote del hogar se vuelve al corazón de Dios, la palabra misma se encarga de poder corregir los caminos equivocados del varón de la casa, de poder ayuntar nuevamente o unir a cada uno de los hijos en la casa. Mire, te hablo por experiencia. Hace muchos años atrás tuve una vida equivocada, me iba de tanto en tanto a la iglesia, hacía lo que, como muchos cristianos hoy, tenía una vida cristiana mediocre, creía lo que me gustaba creer y escuchaba lo que yo quería escuchar, no lo que Dios me quería decir y lo que Dios me estaba hablando. Entonces, pero en un momento determinado, mi familia estaba distorsionada. Muchas veces lo hablé en estos micrófonos, muchas veces lo testifiqué en el púlpito de nuestra iglesia. Mi familia estaba destruida, mis hijos me habían deseado aún la propia muerte. Escuche esto, mis dos hijos desearon que yo, como padre suyo, preferían verme muerto antes de que tenerme a su lado y seguir mirándome la cara. Me decían en los ojos, me miraban y me declaraban esta palabra, hasta que un día la palabra de Dios tocó mi corazón, hasta que un día yo le dije, Señor, necesito cambios, necesito transformación, necesito recuperar a mi hogar, necesito recuperar a mi esposa, necesito recuperar a mis hijos. Y sabe que comenzó el Señor a cambiar, comenzó a transformar, comenzó a modificar mi vida, comenzó a trabajar en mi corazón. Mi vida fue cambiando, mi vida sigue siendo transformada. Y hoy día, lo que ayer desearon la muerte, hoy son discípulos míos en la iglesia. Hoy uno de mis hijos, Esteban el mayor, me dice, papá, el pastor que yo tengo eres tú y no hay otro pastor. Tú eres el único pastor que tengo. Mi hijo Jonathan trabajando activamente con nosotros en la iglesia. Hoy la familia es restaurada. Y esto, hermano, me da motivo a mí a decirte con autoridad moral y espiritual de que tú tienes la oportunidad de recuperar tu familia. Tú tienes la oportunidad en esta tarde de restaurar tu hogar, de recuperar a tus hijos, de poder rescatarlos a tus hijos de la calle, de la droga, del alcoholismo, la prostitución. Hoy tú puedes tener una actitud diferente. Escucha esto, si los pensamientos tuyos, todos tus pensamientos como padre y como madre, sumado todos tus pensamientos, produjeron una acción equivocada en ti en este tiempo, tú puedes sumar pensamientos divinos. La Biblia en Filipenses capítulo número 4, versículo número 8, declara la palabra lo siguiente: en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Y luego dice la palabra del Señor a través también del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y al finalizar el capítulo 10 dice, para que cuando venga, parafraseo y hago un comentario, parafraseo esto, cuando vengan los tiempos difíciles tengamos con que nosotros resguardarnos en Dios. Escucha bien esto también, la palabra del Señor nos declara esto. Quiere decir de que si en esta tarde comienzas a incorporar datos buenos, comienzas a incorporar pensamientos divinos, comienzas a empaparte de la Biblia, comienzas a estudiar la palabra, va a llegar el momento que lo que ayer estaba almacenado de manera errónea en tu cabeza, en tu mente, en tu pensamiento, será modificado y será removido por las cosas que Dios establecerá nuevamente en ti. Los parámetros de tu vida cambiarán, los paradigmas de tu vida cambiarán, vas a tener una perspectiva totalmente diferente y vas a poder ser alineado a los propósitos de un reino celestial en tu hogar y en tu familia. Y en esta tarde yo te digo y te desafío a que tú puedas creer en este tiempo en Dios, puedas volcar tu corazón al Señor. Sabe que la iniquidad produjo destrozos en los hogares, en la familia.
familia. Hay familias enteras que están allí destruidas por tantas cosas que en el mundo se está practicando. No permitamos que el pecado, que la iniquidad, que el desorden, que la deformación espiritual corrompa la vida de nuestros hogares y nuestra familia. Es el tiempo de restaurar el altar familiar. Ayer le pregunté algo a los hermanos colaboradores, tuvimos una pequeña reunión y dije, ¿qué es el altar para usted? Y la gente me miraron y de pronto alguien dijo, el altar soy yo. Y qué buena respuesta. ¿Sabe por qué? Porque el altar está donde yo estoy. El altar está donde usted está. El altar de Dios está donde usted se encuentra. El arca del pacto era el altar de Dios en medio de su pueblo. La manifestación de Dios en el pueblo. Representaba a Dios mismo y a la presencia de Dios en su pueblo. Acá estamos nosotros como el arca que fue restaurado, como el tabernáculo que fue restaurado para poder llevar presencia. Y hoy Dios te está diciendo, es tiempo de que te vuelvas a mí. ¿Sabe qué? En esta hora quisiera orar por la vida de ustedes en el nombre poderoso de Jesús, sin antes decirte algo muy importante. La semana pasada había una joven en casa, una joven de la iglesia, y le pregunté, me metí en la conversación. Te doy este simple ejemplo para que vos entiendas que la iniquidad degenera, corrompe de generación a generaciones las buenas costumbres de una familia. Y con esto concluyo y oramos. ¿Qué le parece? Estaba esta jovencita hablando y de pronto yo la escucho conversar con mi hijo, con mi nuera y con otros que estaban allí. Estaban hablando y de pronto yo le miro y le digo, hija, ¿a qué edad fuiste mamá? Y me dice a los 15 años. Y le digo, ¿y qué está sucediendo en este tiempo? Ahora, de manera actual, en tu casa. Y me dice, ¿sabe, pastor? Me dijo, el día que usted declaró esta palabra, un día que usted nos enseñó esto, yo rompí la maldición en mi hija. Rompí la maldición que yo produje en la vida de mi hija como antecedente en la vida de ella y quebranté toda herencia que podía venir de mi padre, de mi madre y de mis abuelos en este aspecto. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando una joven, por ejemplo, es madre soltera a los 16, es porque su mamá fue madre soltera a los 16, pero de pronto va a venir la hermana de esta jovencita de 16 años que fue madre soltera a la edad de 13 años, 14, 15, que ya va a quedar embarazada con antecedentes de madre soltera. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere usted diría, pastor, en este caso? Tan simplemente decirte que va degenerándose este acto en la vida de cada uno de generación a generación. Es tiempo de que nosotros entendamos de que debemos ser libres y declarar la libertad en Cristo Jesús. La iniquidad va degenerando la genética del hombre, va destruyendo la presencia de Dios en el corazón del hombre. La imagen incorruptible de Dios que fue establecida en nosotros en el momento mismo de nuestra gestación es destruida, deformada, corrompida por causa de la iniquidad. Este es el árbol que el diablo estableció. Y el pecado son las pequeñas ramas que va saliendo del árbol. Debemos destruir la raíz para poder tener una generación victoriosa en Cristo Jesús. Debemos destruir la raíz para poder declarar victoria en la vida familiar de cada uno de nosotros. Allí donde usted se encuentra, 16 horas 41 minutos son ahora aquí en la Argentina. Quisiera que usted, por favor, pueda estar allí usted pensando un poco en la vida que estamos teniendo, cómo está viviendo mi hogar, qué situación estoy teniendo en mi hogar. ¿En qué momento fueron desencadenadas tantas cosas? En el nombre poderoso de Jesús, quisiera orar por usted en esta tarde para poder despedirme. Mientras Leo va preparándome el tema profetizo de Gleida en esta tarde para poder colocarlo como tema final. Pero en esta hora, usted allí en su casa, y si está con sus hijos, algo que hice yo fue pedir perdón a mis hijos. Algo que hago siempre es pedir perdón a mi familia. Si en algo me equivoco, los otros días tuve dos hijos en la fe, María José y Carlitos Pucheta. Y el Carlito se estaba ya despidiendo porque volvía a su trabajo en Buenos Aires, viene cada mes a visitar a la familia, a estar con sus hijos, a congregarse y a estar con nosotros acá por una temporada. A veces viene 10 días, a veces viene 7, 8 días. Pero sabe que antes de que él se despida, yo le abracé a ambos. Y le digo, siento en mi corazón pedirles perdón como pastor y que ustedes me puedan perdonar, porque siento que en algún momento ofendí sus vidas. Y las abracé, me abrazaron y lloramos los tres juntos. Y oré por ellos.
Oré por ello y me siento cómodo, me siento libre, no perdí autoridad, al contrario, gané 2 amigos. Y esto es importante. Cuando nosotros pedimos perdón a nuestros hijos, cuando nosotros tenemos la valentía de mirar a los ojos, pedir perdón, cuando tenemos la valentía de mirar a los ojos a nuestra esposa y decirle perdóname por todo el daño, el perjuicio que produje en tu vida, perdóname. ¿Sabe qué? Estás ganando aliados a una batalla segura, a una batalla donde vos vas a salir victorioso y estás ganando campos, estás ganando territorio en tu hogar, en tu familia. Y en esta tarde te dejo este consejo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro por cada hombre, por cada mujer que está en la sintonía a través del Facebook, Señor, inclusive, declarando la presencia tuya en cada uno de ellos. Dios eterno, que la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo sea en esta misma hora sobre sus vidas, sobre cada hogar en la sintonía, Dios. Tu palabra nos declara en el libro de Génesis que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y estamos declarando, Dios mismo, que esta misma palabra hoy se está cumpliendo en la vida de cada familia que está en la sintonía. Señor, lo que estaba en desorden, tú comienzas a ordenar, tú comienzas a acomodar todas las cosas. Señor, se cumple en esta tarde tu palabra poderosa en el libro de Malaquías, que el corazón de los hijos se vuelvan al Padre, Señor, y el corazón de los padres hacia los hijos. Padre, un tiempo de restitución, un tiempo de restauración familiar, estoy declarando ahora. Dios eterno, la unidad de la familia. Señor, aquello que fue corrompido, aquello que fue destruido, aquello que fue, Señor, sacado del orden establecido por ti, hoy vuelve, Señor, a tener un orden. Hoy vuelve a acomodarse sobre las cosas, Señor. Bajo el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, te doy las gracias, porque en esta misma tarde tú has comenzado a producir cambios. Tú has comenzado a producir, Señor, Señor, cosas nuevas y maravillosas en la vida. En el poder del nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios amado, que en esta misma tarde se produzcan milagros en la vida de cada oyente. Sanidad en la vida de ellos. Milagros, maravillas y prodigios. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Mira, antes de despedirme, tan solamente quiero decirte que somos Ministerio Internacional Montebrón en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en Argentina. Miércoles, sábados y domingos, reuniones generales a partir de las 19:30 horas. Los días martes, en casa de Margarita Ojeda, tenemos casa de avivamiento. Los días a partir de las 7 de la tarde. Los días viernes, como mañana, en Campo Arde, en el Zoom, a partir de las 5 de la tarde. Y hoy jueves tenemos capacitación ministerial. No podés perderte la oportunidad entonces de estar con nosotros. Sábado y domingo vamos a tener 2 noches importantísimas donde vamos a ungir con aceite y vamos a declarar liberación y vamos a orar por liberación en nuestro ministerio Montebrón, en Ameguino 208, ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Quien se despide, el pastor Oscar Antonio Soto, hasta el día jueves, cuando te diga cielos abiertos. Chao, Dios bendice.